Bueno, queridos amigos, bienvenidos al consultorio. Ya sabéis, el consultorio que tenemos los miércoles, donde intentamos resolver las dudas que podáis tener y que puedan ser útiles en vuestro proceso y en vuestra lucha contra la ansiedad. Bueno, en este caso vamos a hablar de la intención paradójica, ¿vale? Porque más de una persona nos ha hablado acerca de esta cuestión. Y bueno, pues vamos a procurar resolverlo, ¿de acuerdo? Desde aquí. Bueno, la intención paradójica, como su mismo nombre indica, tiene que ver con una intención en contra de la lógica que presuponemos. Bien, antes de nada, ya sabéis, nosotros somos miembros de Amadag y de la teoría de la mente. Amadag es la Asociación Madrileña de Agorafobia, donde trabajamos de forma clínica, en grupo, individual, online también, con todos los trastornos del espectro ansioso. Y por otro lado también la teoría de la mente, que es esta web que estamos empezando ahora para divulgar todo lo que está pasando en la consulta y bueno, darle un formato un poco más de calle para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Muchas de los síntomas, muchas de las cuestiones que estáis viviendo para que bueno, podáis tener una referencia adecuada. Siempre os decimos antes de nada, no veáis esto como simplemente un diagnóstico, tomarlo como una orientación. Entonces, sí que es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque en última instancia quien más os va a poder diagnosticar de una forma precisa y fiable siempre va a ser vuestro psicólogo, vuestro psiquiatra y, y también están los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria que nos van a poder orientar porque cada día están más formados, ¿no?, acerca de esto. Pero ya os digo, no lo toméis esto como un diagnóstico, simplemente tomarlo como una orientación, una guía. Bien, como hemos dicho, paradoja, ¿vale? Es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica, ¿vale? Aquí va a estar un poco la clave. Sobre todo, y si añadimos la palabra intención, es que vamos a procurar realizar acciones o vamos a procurar tener determinados pensamientos que están en contra de lo que digamos este instinto primario de salvación que tienen las personas que padecen ansiedad o padecen alguno de los trastornos de los que hablamos, como agorafobia, fobia social, pánico escénico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, vamos a ver cómo efectivamente muchas de las soluciones habituales que damos o que pretendemos dar a una persona precisamente hacen sufrir el efecto contrario, ¿vale? Terminamos sufriendo un poco un efecto contrario a lo que estábamos inicialmente acostumbrados. Entonces, eh, veamos, ¿no? Cerrar los ojos durante 15 segundos, ¿de acuerdo? Yo voy a contar aquí 15 a 20 segundos. ¿Veis este elefante? Bueno, procurar, yo os diría, la intención paradójica, os lo voy a poner en este ejemplo, procurar, ¿de acuerdo? Pensar en lo que os apetezca, en lo que queráis, en vuestras vacaciones, en vuestro trabajo, en vuestra familia, en vuestros hijos, lo que queráis, pero procurad que en este tiempo que vais a estar con los ojos cerrados, no aparezca este elefante rosa. Bien, mirad que es muy mono, pero que no aparezca. Bien, pues ahí estáis. Bien, poco complicado, ¿no? Es decir, aparece efectivamente aquí la paradoja. Cuando no intento pensar en eso, eso viene a mí. ¿Mm? Normalmente yo siempre digo, tenemos la tendencia a pensar que la mente, bueno, pues es un órgano extraordinario y extraordinariamente adulto también. Bien, yo cada vez lo asemejo más a un niño. ¿Vale? Cuando yo le digo a mi hija o yo le digo a un niño que hay algo que no puede hacer, precisamente ese es el inicio también del deseo o ese es el inicio de la motivación para que
eso que en un principio resultaba un estímulo neutro, de repente resulta atractivo. No metas las manos en el enchufe, procura no hacer esto, de entre todas las habitaciones no intentes entrar precisamente a esta. Bueno, pues se lo ponemos en bandeja. Los niños van a intentar o de alguna manera vamos a empezar a estimular su curiosidad por precisamente a realizar eso. De hecho, vamos, si os fijáis, casi todas, incluso la religión, ¿de acuerdo? Incluso el Génesis empieza así. Se le empieza diciendo a Adán y a Eva, ya sabéis, estáis en el paraíso, podéis ser perfectamente felices, vais a ser uno con el cosmos, bueno, pero no comáis de la manzana. Claro, ¿cómo le puedes decir eso? ¿No? Porque sabes que precisamente es lo que van a hacer, es como la tentación. Basta con no querer pensar en algo para que ese algo aparezca en nuestra vida. La intención paradójica es descrita sobre todo por dos autores, como pueden ser aquí Milton Erickson, un hipnoterapeuta, y bueno, para mí uno de los padres de lo que es la terapia breve, de la terapia breve estratégica también, de la que luego va a hacerse cargo Giorgio Nardone, y luego otro para mí muy admirado, Víctor Lefranc. Víctor Lefranc fue un psiquiatra que vivió la experiencia de los campos de concentración, él siendo judío, y describió esa experiencia y de alguna manera también le ayudó a armar los cimientos de su doctrina, ¿de acuerdo? Porque él empezó a trabajar, empezó a lograr la logoterapia, es decir, él se preguntaba de alguna manera, bueno, ¿cuál es el sentido de vivir en esas condiciones? Y cómo algunas personas encontraban ese sentido y otras no, ¿no? Él tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que os recomiendo también y que habla precisamente de esto, de cómo es posible y cómo el sentido de la vida es algo tan importante. Es un tipo de psicoterapia que, digamos, llamaríamos existencial, porque bueno, entendemos que el sentido de por qué hacemos las cosas va a ser uno de los motores principales. Bueno, pues tanto Milton Erickson como Víctor Lefranc describen en sus libros muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Víctor Lefranc hablaba de un hombre que quería ser eximido del servicio militar. Este hombre era tartamudo, quería que le eximiesen del servicio militar y para eso, bueno, pues solamente tenía que demostrar que era tartamudo. Bueno, pues el hombre, precisamente cuando intentó demostrar que efectivamente este hombre tenía problemas a la hora de pronunciar determinadas palabras o se quedaba trancada en determinadas sílabas, le era imposible. Él, que durante toda la vida había estado intentando librarse de la tartamudez, justo cuando le hacía falta, pues no pudo ser. Veréis, es que yo creo que hasta ahora los trastornos de ansiedad intentamos enfocarlos bajo una lógica única y ese es precisamente uno de los problemas. ¿Qué es lo primero que se le dice a una persona que tiene ansiedad? Bueno, relájate, ¿no? Claro, precisamente eso va a provocar normalmente el efecto contrario. Primero, porque la persona se va a ver incomprendida. Segundo, porque si se pudiese relajar ya lo habría hecho. No hace falta que se lo recordemos. Pero normalmente esta presión en la persona termina provocando justamente el efecto contrario. Basta con que te quieras relajar como para que constantemente estés percibiendo que te encuentras más y más nervioso. Y cuanto más intentas sujetar esta ansiedad, más aparece. Os puede pasar con muchos ejemplos como el dormir, ¿no? Quien no se levanta a las 3, 4 de la mañana, mira el despertador, está mirando, piensa que le quedan 2 o 3 horas como máximo para dormir, así que se tiene que poner a dormir precisamente. Y como vemos, hasta ahora dormir, relajarse no son actos volitivos, es decir, no son actos de la voluntad. Suceden cuando tengo el suficiente espacio o que le doy suficiente espacio a la relajación o al sueño para que el sueño aparezca, pero no aparece por voluntad. Lo mismo aparece con una de las respuestas más paradójicas, es la respuesta sexual,
en muchos varones, aparece las dificultades, las disfunciones eréctiles. Y precisamente cuando aparecen tienen mucho que ver con esto, siempre que estamos hablando de un ámbito psicológico, es decir, mi deseo por demostrar la erección, mi deseo por demostrar mi propia potencia provoca mi impotencia. Bien. Con tragar, por ejemplo, las personas que padecen fagofobia, personas que tienen dificultades o establecen un control excesivo sobre el tragar en sí, bueno, pues tienen el mismo problema. Al intentar involucrarse en un mecanismo que debería ser precisamente involuntario, porque casi todos estos mecanismos, dormir, tragar, relajarse, respuesta sexual, tienen que ver con el sistema parasimpático. Digamos que mientras que el sistema simpático es el activador, el parasimpático es importantísimo para que todas estas funciones aparezcan. Es decir, el parasimpático es el freno. Entonces, claro, el freno yo no lo puedo activar con la voluntad. El freno solamente lo puedo activar dándole ese espacio que estábamos hablando. ¿Cuál es la paradoja que estamos viendo en este caso? Necesitamos entender que la ansiedad tiene su propia lógica. El ser humano se ve muy desconcertado cuando tiene que enfrentarse con la ansiedad, en serio. Está acostumbrado a enfrentarse con la ansiedad, con dosis relativamente pequeñas de la ansiedad, pero nos vamos a dar cuenta que cuando estamos hablando de un trastorno en el cual la persona teme ya a la propia ansiedad y teme que la ansiedad en sí se dé, empezamos a tener un problema porque estamos constantemente pensando en la manera de evitarlo y la voluntad no puede hacerlo. Digamos que si hasta ahora hemos aprendido a jugar al fútbol, imaginaros que durante toda nuestra vida hemos aprendido a jugar al fútbol que tiene una serie de reglas. Por ejemplo, se puede jugar con los pies pero no se puede dar con la mano. Hay que meter el balón en la portería contraria. Bueno, tiene una serie de reglas. Es como si de repente con la ansiedad tuviésemos que aprender a jugar al baloncesto. Porque con el baloncesto tenemos que tocar la pelota con la mano. Y precisamente lo que no vale es el pie. Bueno, no es que no tenga lógica. Es que tiene su propia lógica, su propia paradoja, la ansiedad. Porque la mayoría de las veces el problema de ansiedad aparece cuando la persona no desea tener ansiedad, cuando la persona teme a la ansiedad y teme la respuesta de la ansiedad. A partir de ahí tenemos un problema. Bien, el problema aparece precisamente por esto, porque mi propia negativa al contacto con mi figura temida, con aquello que temo, constantemente me hace estar circulando en torno a este problema. Esto, digamos, se parece a aquella historia que contaban, que decía, bueno, un hombre que estaba en medio de una plaza y estaba gritando, y a él le dice una plaza de una ciudad, ¿no? Y él le dice, oye, pero ¿tú qué haces? Y el otro dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues estoy gritando y armo toda esta bulla porque estoy espantando leones. Dice el otro, pero si estamos en una ciudad, aquí más leones que los del zoo no vas a encontrar, aquí no hay leones. Y el otro dice, bueno, pues claro, no hay leones porque los espanto, ¿vale? Este movimiento constantemente a la hora de buscar esta prevención del problema no hace más que el problema esté presente constantemente en mi vida, ¿bien? Así que vamos a entender que, digamos, hay como dos batallas fundamentales. Imaginaos que yo quiero hablar en público. ¿Vale? Hay muchas personas que tenemos que trabajar con nuestro... Y de hecho tenemos ya un sistema para trabajar con ellos, que es el Club de los Viernes, donde ellos tienen un viernes cada 15 días que tienen que exponer en público. Más o menos son grupos de 8 o 10 personas. Bueno, estas personas lo que temen precisamente no es el hablar en público en sí, sino que cuando hablan en público una serie de síntomas les traicionen o les perjudiquen. Temblor de voz, sudor, rubor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas personas intentan controlar esos síntomas. Pero claro, en la medida en que están controlando esos síntomas, ¿qué es lo que está sucediendo? Su atención ya no está enfocada en dirigirse hacia el discurso. No hay una dirección, sino que mi atención está enfocada en que algo no pase.
Claro, esto es como intentar meterle a un ordenador o esto es como intentar dar un discurso con una pistola en la cabeza. El problema no es que yo no sepa dar el discurso, como estamos viendo. El problema, precisamente, y de esto yo creo que habría que hablar en algún otro consultorio, el problema no es que yo no sepa hablar en público, el problema es que estoy hablando en público con una presión que me es muy difícil resolver. Primero porque no puedo resolver e intentar no tener algo. Yo tengo que ver, oye, yo lo tengo y además puedo hacerlo, pero eso es muy diferente. Claro, termina siendo estas soluciones que estamos ejerciendo un problema en el fondo para la persona. Bueno, pues la intención paradójica intenta resolver ese cortocircuito eh, realizando precisamente lo contrario a lo que se espera. Si mi corazón está latiendo muy deprisa, yo no puedo intentar sujetarle porque mi freno, mi intención de sujeción, como vemos, no está activando el sistema parasimpático, está activando el sistema simpático. Es decir, yo le doy órdenes precisamente, pero la mente no entiende el no. Si yo digo, mi corazón no debe latir más rápido, pues quítale el no, mi corazón debe latir más rápido. Tengo que intentar imaginaros una relación sexual y no tener un gatillazo. Bueno, pues precisamente mi mente está constantemente pensando en eso, ¿vale? La provocación deliberada y sistemática de mis propios síntomas me hacen precisamente perder el miedo al síntoma. Porque el síntoma en sí ni nos va a matar, el síntoma no va a hacer nada con nosotros, el síntoma está ahí. Y el síntoma es algo por lo que precisamente puedo atravesar. Pero en la medida en que lo atravieso, dejo espacio para que otras partes de mí me ayuden a sostenerme. Esto es como cuando estoy flotando en el agua. Si yo me muevo, o como las arenas movedizas, si yo me muevo, me hundo en ellas. La idea es que en la medida en que yo voy aprendiendo a distribuir mi peso y no hacer nada, hay algo en mi respuesta también que me lleva a responder de una forma adecuada. No solamente hay fuerzas tiránicas que nos están atacando, también hay fuerzas que nos ayudan a mantenernos, a sostenernos. Y muchas de ellas ni estamos pensándolas. Imaginaros, en el caso del agua, siempre hay una corriente que tira hacia arriba. No se trata de intentar no ir hacia abajo, se trata de intentar buscar la corriente que me lleva precisamente hacia arriba. Y para eso abandono la lucha primaria del control. Cuando dejo de controlar, ¿de acuerdo? Cuando dejo de controlar que no pasen determinadas cosas, cuando acepto que determinadas cosas pueden pasar, centro mi atención en el discurso y mi batalla es otra. Bien, pues hasta aquí. Espero que os haya quedado más o menos claro lo que es la intención paradójica. Por supuesto, esto tendría que alargarse mucho más, pero bueno, estos consultorios tampoco tienen en principio esa directriz. Entonces, bueno, ha sido un placer. Yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente. Nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos o donde intentaré enfocar mediante algún ejemplo más esta intención paradójica y esta dirección hacia la aceptación. Nos vemos.